Bien, ahora sí estamos listos. Bienvenidos a esta semana número 3 del módulo 1, Fundamentos de Industria Médica. El día de hoy pues vamos a abordar unos temas bastante interesantes propios de industria médica relacionados a temas de riesgo y también a temas relacionados con la forma o cómo se clasifican los diferentes dispositivos para esta industria. Como siempre, hacerles la invitación de que puedan participar con preguntas, con comentarios a lo largo de la clase para aprovechar el tiempito que nos encontramos acá compartiendo. Pueden usar micrófono o bien el chat y yo los estoy obviamente leyendo por ahí. Bien, entonces, como les decía, vamos a empezar por conocer cuáles son los elementos que se toman en cuenta a la hora de hacer una clasificación de dispositivos médicos. Primero, debemos considerar la descripción del dispositivo, la intención del uso y, muy importante, el nivel de riesgo, que es lo que vamos a desarrollar. También súper importante es recordar o por lo menos conocer que a nivel mundial existen reguladores de dispositivos médicos y los más sonados, ¿verdad? Por su relevancia, por su cobertura. En el caso de los Estados Unidos tenemos a la FDA y en el caso de Europa tenemos un reglamento regulatorio conocido como MDR. En el caso de la FDA, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, es una agencia federal ubicada en Estados Unidos que tiene como objetivo proteger la salud pública y garantizar así la seguridad y la eficacia de todos los dispositivos médicos. Abro un paréntesis. Obviamente, pues para nuestro interés hacemos el enfoque solo en dispositivos médicos, pero la FDA también se involucra, por ejemplo, en temas de medicamentos, por ejemplo, veterinario, temas de cosméticos también. Entonces, de hecho, su cobertura es bastante amplia, pero para nuestro interés, siempre tener en cuenta, ¿verdad? O tener presente que la FDA es la que manda prácticamente, ¿verdad? La que dice o la que aprueba si un dispositivo puede ser comercializado o no. Tiene la autoridad inclusive de solicitar que sea quitado, ¿verdad? Del mercado en caso de que presente algún riesgo para la salud humana. Y en el caso de Europa tenemos MDR por sus siglas también, ¿verdad? Que es un reglamento de productos sanitarios. Esto sí es más específico y para todo lo que es la Unión Europea, ¿verdad? Ella se centra en temas de seguridad, de rendimiento y de vigilancia post comercialización. O sea, ya una vez que el producto ha sido distribuido a nivel mundial, MDR pues tiene injerencia en dar un seguimiento, un acompañamiento en caso de que se presente, ¿verdad? Alguna irregularidad, alguna denuncia o algún efecto secundario. Les decía entonces hace un par de diapositivas, ¿verdad? Que uno de los elementos más importantes a la hora de clasificar dispositivos médicos es el tema del riesgo. Hoy vamos a conocer la clasificación de riesgos que utiliza la FDA primero y después cuál es la que utiliza MDR. La FDA trabaja con tres grupos. Los riesgos tipo clase 1, clase 2 y clase 3. Vamos a ver qué abarcan estos. En el clase 1 tenemos dispositivos que no están destinados para ser utilizados como un apoyo o para el mantenimiento de la vida o tampoco tienen una importancia sustancial en la prevención de daños a la salud humana. Estos no pueden presentar riesgos potenciales irrazonables de enfermedad o lesión. Y para que se entienda mejor, aquí en este grupo vamos a poder integrar a las paletas que se utilizan para revisar la lengua, máscaras de oxígeno, camas de hospital, ropa de hospital, vendas, bolsas para desechos hospitalarios. O sea, son elementos, como decía en el párrafo, que no van a poner, ¿verdad? O no podrían representar mayor riesgo a la salud humana. Podemos decir en otras palabras que clase 1 es equivalente a un nivel de riesgo bajo. Particularmente
las clasificaciones que vamos a ver deben estar acompañadas de ciertos requisitos. Conforme vamos a ir subiendo la clasificación, estos requisitos se van acumulando, por decirlo de alguna manera. En el clase 1, todos los dispositivos que entran acá están obligados a cumplir con requisitos que se conocen como controles generales. Y los controles generales abarcan al menos estos 7 elementos que vemos en pantalla. Se mencionan temas de adulteración, ¿verdad? Esto es cuando un producto, si ha sido adulterado, manipulado, ¿verdad? De su forma original, generando la presencia de alguna sustancia sucia, pútrida o descompuesta, o que se haya preparado, empaquetado o guardado en forma no higiénica. Entonces, obviamente, entramos en clase 1 si la adulteración no se presenta. También otro elemento de controles generales está el etiquetado incorrecto. Aquí las disposiciones de etiquetado incorrecto cubren aspectos propios, ¿verdad?, de algún requisito por parte del fármaco o del dispositivo. Hay etiquetas donde tiene que venir, ¿verdad?, cierta información o cierta instrucción, y si la etiqueta no contempla toda la información, pues también va a entrar dentro de un riesgo clase 1. Registros y listas de dispositivos, tanto fabricantes como los procesadores van a participar en la producción y en la distribución de dispositivos médicos destinados a ser utilizados en los Estados Unidos, y por ende deben, vean esa palabrita, ahí no dice si quieren o podrían, deben es una obligación, deben registrarse anualmente en la FDA. Entonces, parafaseando, si un fabricante o un procesador de dispositivos médicos no se registra anualmente en la FDA, ese dispositivo entra a ser clase 1. Dispositivos prohibidos a nivel médico, ¿verdad? Es cuando existe una prohibición total de la venta, distribución, fabricación actual o futura de un dispositivo médico. Esto puede ser perfectamente por alguna denuncia, alguna investigación o alguna situación que se haya presentado y haya puesto en riesgo la salud humana. Entonces se prohíbe del todo su distribución y venta. Notificación y otros recursos. Se requiere de la notificación y otros recursos para proteger al público de dispositivos defectuosos o fraudulentos. Esto es súper importante. Siempre debe haber una comunicación activa con todos los clientes o usuarios de dispositivos médicos en caso, ¿verdad?, de que se presente alguna anomalía. Nunca debe taparse, esconderse, ¿verdad?, la información, por más compleja y por más que esto represente una repercusión directamente negativa para la empresa, siempre debe haber una información clara y oportuna para los usuarios. En el caso de los registros e informes, la FDA tiene la autorización de promulgar reglamentos que exijan a los fabricantes, a los importadores y a los distribuidores de dispositivos a mantener registros e informes que garanticen que los dispositivos no están adulterados o mal etiquetados. O sea, dos de los elementos que vimos al puro inicio, la FDA tiene esa potestad de exigir, ¿verdad?, la consulta de registros por parte de los diferentes fabricantes, y no solamente se les tiene que facilitar, sino que la FDA tiene la autoridad de promulgarlo. Promulgar, esto implicaría generar cualquier reglamento, cualquier obligación, ¿verdad?, que pueda garantizar mejor uso o mejor manipulación de los dispositivos. Y por último, los dispositivos restringidos y de buenas prácticas de fabricación. La FDA está autorizada también a restringir la venta, distribución o uso de dispositivos si no puede haber una garantía razonable, si no se puede dar una garantía razonable de su seguridad y eficacia. Ante todo, antes lo indicaba, ¿verdad?, la FDA es como el papá de los tomates en industria médica,
y ella es la que tiene la injerencia total y absoluta de decir qué se puede vender y qué no, y qué puede mantenerse a la venta y qué debe salir del mercado en caso de que represente un riesgo para la salud. Pasamos entonces a la segunda clasificación de riesgo, que sería la 2, ¿verdad? Aquí van a entrar todos los dispositivos que presenten algún riesgo moderado para los pacientes y que requieran controles especiales para garantizar su seguridad y eficacia, más allá de los controles generales de los dispositivos de clase 1. Les decía antes, conforme vamos elevando la clasificación de riesgo, se van a ir acumulando más requisitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el clase 2 tienen que cumplir con los requisitos generales que acabamos de ver, que eran los únicos que debe cumplir el clase 1, pero también hay que sumar otros requisitos que ya casi vamos a ver cuáles son. En clase 2 podemos integrar a los catéteres, suturas absorbibles, jeringas, sillas de ruedas eléctricas, los guantes quirúrgicos, los kits de pruebas de embarazo y los lentes de contacto, por mencionar algunos. Aquí, clase 2 es equivalente a un nivel de riesgo medio. Y como les decía, el otro requisito que se suma a esta clase 2 son los controles especiales. Estos tienen que ver con el rendimiento de dispositivos, con la vigilancia posterior al mercado, con registros de pacientes, con requisitos especiales de etiquetado, requisitos de datos previos a la comercialización y guías. Es obvio, ¿verdad? Conforme se eleva el riesgo, más requerimientos hay para ir garantizando, ¿verdad? Una mejor manejo o manipulación del dispositivo y por ende que haya una garantía, ¿verdad? Frente a los pacientes que van a utilizarlo. Y por último tenemos los clase 3. Estos son aquellos que sostienen o sustentan la vida, se pueden implantar y representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. Solamente el 10% de los productos sanitarios entran en esta categoría. Pueden ser las válvulas de reemplazo cardíaco, los marcapasos, ventiladores de alta frecuencia, monitores de obtención de muestras de sangre fetal y las prótesis implantables. En otras palabras, el nivel o clase de riesgo 3 es alto. Permítame un momentito, por favor, un segundito, ya vuelvo.
Disculpen, ya estoy aquí de vuelta. Para el caso del nivel de riesgo 3, aquí entonces seguimos sumando. Ellos tienen que cumplir con los controles generales, con los controles específicos o especiales y se suma más requisitos que son las notificaciones previas a la comercialización. ¿Y esto qué implica? Bueno, que los dispositivos que entran en esta categoría de riesgo requieren una revisión rigurosa, ¿verdad? Mucho más compleja de la que se requiere para los dispositivos clase 1 o 2. En el caso también de evidencia de seguridad y eficacia, aquí los fabricantes deben presentar una cantidad significativa de datos científicos y de evidencias clínicas para demostrar que el dispositivo es seguro y eficaz para su uso previsto, porque es que, diciéndolo así de forma muy popular, no se la pueden jugar, ¿verdad? Ya están desarrollando un producto con un nivel de riesgo el más elevado y no pueden simplemente decir, ah, sí, funciona bien porque sí, porque nosotros decimos. No, debe haber una evidencia, haber hecho pruebas para que garanticen, ¿verdad?, que está dentro de los parámetros o controles máximos para poder ser ya enviado a hospitales, clínicas, ¿verdad? Y ser usado. Aprobación obligatoria, sí o sí, la FDA, ¿verdad? Tiene que aprobar la solicitud del PMA, que ya casi vamos a ver qué es esto, antes de que el dispositivo pueda ser comercializado y distribuido, o sea, él va a dar el visto bueno. Sin este visto bueno, el dispositivo se va a considerar como si fuera adulterado, ¿verdad? Yo creo que, aunque todo puede pasar en esta vida, pero una empresa que se la juegue, ¿verdad?, en vender un producto que entra en esta categoría sin contar con la autorización de la FDA, bueno, no le va a ir nada bien. En el momento en que la FDA se entere, ¿verdad?, de una situación de este tipo, automáticamente va a generar una serie de sanciones que van a afectar a la empresa y cuidado, y más bien a niveles tan elevados que no pueda continuar sus operaciones. Y la vigilancia postmercado, aquí pues debe haber, ¿verdad?, un seguimiento después de que el producto ya ha sido distribuido, darle un monitoreo para ver si el rendimiento previsto, ¿verdad?, ha sido el deseado. Bien, vamos a hacer una pequeña aquí aclaración de esos 3 niveles de riesgo. Voy a mostrarles 3 productos y vamos a ver qué clasificación o en qué clasificación estos entran. Para este efecto vamos a generar, ¿verdad?, que cuando son clase A, bueno, sí, vamos a empezar perdón, clase A, disculpen, por clase 1, ¿verdad? Para lo que es clase 1 o clase de riesgo bajo, tenemos el siguiente dispositivo. Permítanme ajustar pantalla. Este es un estetoscopio, ¿verdad? Me parece que probablemente la mayoría en algún momento hemos visto. Estos generalmente pues los anda cargando los doctores o médicos. Este es un elemento manual, es un dispositivo mecánico utilizado para proyectar los sonidos asociados al corazón, a las arterias, las venas y otros órganos internos. Este es un nivel de riesgo 1 o bajo, porque realmente, ¿verdad?, su uso, su función, su utilización no pone en riesgo la vida de nadie. ¿Ok? Luego tenemos el clase 2 o nivel de riesgo moderado, como queramos verlo. En este caso tenemos un cable guía para catéter. Ahí pueden apreciar la imagen. Este tiene una forma de espiral, está diseñado para encajar en el interior de un catéter percutáneo con el fin de dirigir el catéter a través de un vaso sanguíneo. Entonces, este es un elemento que va a introducirse en el cuerpo humano, pero no se va a mantener en él. Es solamente una forma de, llamémoslo así, movilizar
el catéter. El catéter en sí sí figuraría, ¿verdad? Como clase 3 porque va a permanecer en el cuerpo humano. Pero para clase 3 o nivel de riesgo alto, tengo otro producto acá, otro dispositivo. ¿Qué es este? Este de acá. Este es un implante inflable de pene. Este es un elemento que obviamente se coloca dentro del miembro, ¿verdad? Del hombre y permanece ahí. Yo no sé, aquí tal vez pues la gente sea demasiado joven, pero hace ya muchos años este se conocía o más bien dio mucho que hablar un producto similar a esto a través de un actor mexicano que ya él falleció de hecho recientemente y él hacía mucho alarde de que se le había instalado o se le había implantado más bien un producto de esto, él le llamaba la bombita. No sé si alguien por aquí alguna vez habrá escuchado el término o sabrá de lo que le estoy conversando, pero este es un producto entonces que lo que permite es que el órgano, ¿verdad?, sexual varonil funcione, ¿verdad?, cuando corresponda a través de digamos que el movimiento o la ventilación de aire que se haría con este dispositivo que quedaría fuera, mientras que estos como tubitos, llamémoslo así, ¿verdad?, se colocan dentro del miembro. Esto es un nivel 3 muy alto. Al estar dentro del cuerpo humano, esto se considera como un cuerpo extraño y puede generar reacciones, ¿verdad? El cuerpo puede rechazarlo, generar algún tipo de infección, etcétera, y por eso el riesgo es alto. ¿Alguna pregunta con esto, muchachos, muchachas? ¿Queda clara la información de la clasificación o hay alguna duda? Si está claro, me ayudan por favor con un dedito arriba o si quieren hacer algún comentario, igualmente es un buen momento para hacerlo. Gracias a todos los que están confirmando que está claro hasta el momento. Excelente. Bien. Recordemos que esta es la clasificación que utiliza o trabaja la FDA. Vamos a ver cuál es la clasificación que utiliza. Bueno, la FDA, recordemos que tiene una cobertura o una presencia de mayor fuerza, por decirlo de alguna manera, en los Estados Unidos. Y la MDR, que es la que vamos a ver a continuación, pues tiene mayor presencia en la Unión Europea. Ellos trabajan una clasificación, van a ver que es muy similar, nada más que agregan una más. Trabajan con clase 1, clase 2A, clase 2B y clase 3. Entonces, para la clase 1, ¿verdad? Aquí cubren dispositivos no invasivos, igual que lo veíamos con la FDA. O sea, que no tocan al paciente o si el contacto se da es solamente con la piel, siempre y cuando la piel esté intacta. Por ejemplo, dispositivos como vendas, guantes o termómetros simples. Aquí entonces traducimos que el riesgo es bajo y en este caso la MDR trabaja con una lista de reglas. Entonces todos los dispositivos que entran en las descripciones o las indicaciones de la regla 1, 2, 3 y 4, que esclarece, ¿verdad?, cualquier duda, van a estar entonces dentro de esta clasificación. Luego tenemos la clase 2A. Aquí cubren dispositivos invasivos, es decir, que se introducen en el cuerpo, ya sea a través de una herida en la piel o una abertura en el cuerpo. Ejemplo, audífonos, catéteres cortos o software médico básico. El riesgo es moderado y aquí intervienen las reglas que van desde la 5 hasta la 8. La 2B cubren dispositivos activos, o sea que dependen de la fuente de energía. Esta es como la gran diferencia. Ellos separan, ¿verdad?, aquellos dispositivos, digámoslo así, que son manuales de los que dependen de energía para funcionar. Cuando son manuales entran en la clasificación 2A y cuando requieren energía eléctrica, ¿verdad?, o cualquier otra fuente de energía, inclusive por la que es generada por el mismo cuerpo humano o por la gravedad, entonces entran en la 2B. Ejemplo, respiradores
bombas de infusión o incubadoras neonatales. Aquí el riesgo es moderado alto y se trabajan con las reglas que van de la 9 a la 13. Y por último, en esta clasificación tenemos la clase 3, que son los dispositivos, ¿verdad?, que no entran en las 3 clases anteriores, digámoslo así, todo lo que quedó entra en esta. Y también todo lo que tiene que ver con nanomateriales, o sea, aquellos elementos que son visualmente diminutos, ¿verdad?, que al ojo humano es poco visible. Aquí el riesgo es alto y se trabajan con reglas que van desde la 14 hasta la 22. Y para entenderlo mejor, vamos a ver, ¿verdad?, cómo pueden darse similitudes entre la clasificación de la FDA y la MDR. Utilizamos como ejemplo una válvula cardíaca. Ella se clasifica, ¿verdad?, como un dispositivo médico de clase 3, de acuerdo a la FDA. Y de acuerdo también a lo que dicta la MDR, o sea, ellos coinciden en esta clasificación, en la 3. ¿Qué pasa? Que para la FDA, esta clasificación se va a basar en el riesgo potencial para la salud y en la necesidad de un control muy riguroso. La clase 3, recordemos que es la categoría más alta de riesgo y requiere una evaluación exhaustiva por parte de la agencia reguladora antes de su comercialización. Pero ¿cómo es que la MDR introduce este mismo dispositivo en la misma clase de riesgo, la 3? En el caso de ellos, se guían por la regla número 8, donde se indica, ¿verdad?, que los dispositivos médicos que sean implantables, activos y sus accesorios son de este tipo. ¿Y qué pasa? Que la válvula cardíaca precisamente es un dispositivo implantable activo. Y por ello, ¿verdad?, es que entra en la categoría. Entonces, básicamente es como el enfoque o la justificación lo que va a variar. La FDA piensa, ¿verdad?, o considera para la asignación del riesgo, qué tanto puede afectar la salud y cuánto control se requiere. Y, si es, o sea, y entre más riguroso, pues así se eleva la clasificación. La MDR se guía por las reglas. Entonces, dependiendo de lo que indique cada regla, así se va a poder asignar la clase de riesgo. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con la clasificación de MDR? ¿Está claro hasta acá, chicos, chicas? Ok, excelente. Bien. Pasamos a otro tema también sumamente interesante. Tal vez alguno se lo ha preguntado, pero yo creo que la mayoría a veces no piensan en este particular. ¿Cuál es el proceso de registro de los dispositivos médicos de acuerdo a la FDA? Vean, para registrar cualquier dispositivo médico, las empresas, ¿verdad?, o los fabricantes deben conocer y cumplir con ciertos elementos que están en juego. Vamos a conocer 6 de estos elementos. Esos están aquí pues puntualmente, pero vamos a desarrollarlos a continuación. El primer elemento que se debe cumplir es la entrega o el llenado de un formulario que se llama 510K. Este formulario es una notificación previa a la comercialización, también conocido por sus siglas PMA. Hace un ratito en uno de los textos que veíamos se mencionaba esto y yo les dije que ya casi lo íbamos a ver. Así que por su traducción, ¿verdad? PMA es Pre-Market Approval o aprobación previa a la comercialización. Esto lo que pretende es demostrar que ese producto que se va a comercializar es al menos tan seguro y eficaz como otro que ya está legalmente avalado para la comercialización.
Hay empresas que de pronto pues ya han cumplido con todos los requisitos, ya tienen la aprobación de la FDA, etcétera, y tienen pues tiempo, digámoslo de alguna manera, en experiencia, ¿verdad?, de fabricar y de distribuir ese dispositivo en concreto. Y puede hacer que realicen, ¿verdad?, un nuevo lote de productos que vienen con alguna actualización, algún grado, ¿verdad?, mínimo de diferencia con lo que ya está vigente. Entonces, cuando rellenan el formulario 510K, están diciendo, mire, este producto es muy similar a lo que ya está en el mercado y que ya cumplía con todos los requerimientos. Ahora, hay tres tipos de formularios de este 510K, el tradicional, el abreviado y el especial. El tradicional es el más común, ¿verdad? Y ahí pues simplemente vamos a encontrar una serie de descripciones acerca del uso del producto, qué tecnología se utilizó, resultados de pruebas de rendimiento, entre otros. Pero también está el abreviado, donde se requiere colocar recomendaciones, ¿verdad?, adicionales acerca de cómo es un uso adecuado del producto. Y en estos casos, este tipo de formulario va a ser utilizado para que haya una mejor orientación, un mejor control y consenso voluntario para facilitar la revisión previa a la comercialización. O sea, va a requerir un poco más de datos que el tradicional. Y en el caso del formulario especial, este es una vía opcional para determinadas modificaciones de dispositivos bien definidas cuando, por ejemplo, el fabricante modifica su propio dispositivo legalmente comercializado, cuando los procedimientos de control de diseño producen resultados fiables que pueden constituir, además de otros requisitos de contenido, la base para la equivalencia sustancial. Entonces, en el caso de los especiales, es cuando hay modificaciones ya un poco más significativas en el producto. Entonces, mucho va a depender de qué tipo de producto es el que se pretende poner a la venta. Así sería entonces la elección del formulario. Otro requisito es la solicitud de clasificación de know-how. Este es un proceso que se creó para proporcionar una vía para clasificar los nuevos dispositivos médicos, o sea, los que son completamente nuevos, no hay nada que se les parezca. Aquí los controles generales, recordemos que ya hablamos de qué era eso, estaban dentro de o eran parte de los requisitos para clase 1. Cuando los controles generales por sí solos o los controles generales y los especiales proporcionan una garantía razonable de seguridad y eficacia para el uso previsto, pero para los que no existe un dispositivo previo legalmente comercializado. En otras palabras, se puede solicitar o se puede cumplir con esta solicitud de clasificación de nuevo cuando el producto es completamente nuevo, no existe nada similar en el mercado, pero tuvo que cumplir con controles generales o con controles generales y especiales, y ya eso es suficiente respaldo de que aunque es un producto nuevo, es seguro. Luego tenemos el PMA, la aprobación previa a la comercialización. Este es un proceso de revisión científica y reglamentaria de la FDA para evaluar la seguridad y la eficacia de los dispositivos médicos, específicamente para los clase 3. Cuando hablamos, recordemos, de dispositivos que soportan la vida o deben mantener la vida humana. Este es el tipo más estricto de aprobación previa por parte de la FDA, o sea, es bastante complejo, pero ya veíamos que solamente el 10% de los productos que se fabrican en el mundo entran en esta categoría, precisamente por la complejidad que ellos representan. El cuarto es la excepción de dispositivos humanitarios. Esto proporciona claridad a la industria y al personal de la FDA sobre las prácticas de revisión actuales para el programa de extensión de dispositivos humanitarios. Dispositivos médicos destinados a beneficiar a los pacientes en el tratamiento o diagnóstico de alguna enfermedad, llamémoslo así, rara. Enfermedades o condiciones que solo afectan a no más de 8.000 individuos en el mundo.
Entonces, ¿qué pasa? Que al ser una cantidad, o sea, y voy a decir pequeña en comparado con la totalidad, ¿verdad?, de la población mundial, esto es algo muy poco. Cuando hay productos o dispositivos que son diseñados para este pequeño, llamémoslo así, segmento, ¿verdad?, de la población, se puede solicitar a la FDA una excepción de dispositivos humanitarios porque es algo, ¿verdad?, totalmente fuera de lo común. Entonces la FDA no es que va a bajar los niveles de control, lo que va a decir ahí jueguesela, no importa si se muere alguno, perdónenme la expresión, si se muere alguno no pasa nada porque son poquitos. No se malentienda eso, ¿verdad? Pero sí que se le generan algunas facilidades, porque imagínense, siendo tan poca cantidad que se ve afectada, ¿verdad?, por diferentes situaciones de salud, el ponerle demasiadas trabas a la comercialización, o sea, afecta profundamente a ese segmento de la población y no sería justo. Entonces, aquí se puede, en los casos que aplica, solicitar esta excepción. Luego tenemos la excepción de dispositivos de investigación. Aquí una exención para dispositivos permite utilizar el dispositivo en investigación en un estudio clínico con el fin de recopilar datos sobre seguridad y eficacia. Los estudios clínicos suelen realizarse para respaldar una PMA. Solo un pequeño porcentaje, ¿verdad?, de los formularios 510 requieren datos clínicos para respaldar la solicitud. Hay dispositivos que requieren, ¿verdad?, una serie de investigaciones o pruebas de laboratorio, y para ello a veces pues se pueden pedir algún tipo como de voluntarios, llamémoslo así, y perdonen también la expresión, conejillos de India, ¿verdad?, para ver cómo funciona o qué resultados da, y para estas pruebas se requiere también autorización de la FDA. Entonces se puede solicitar a través de esta ID. Y luego tenemos la autorización de uso de emergencia, con el que todos nosotros nos vamos a sentir identificados, y ya les voy a decir por qué. Esta esta autorización, ¿verdad?, es emitida por la FDA, y esto quiere decir que aprueban que se puedan utilizar algún dispositivo o producto químico, biológico, radioactivo o nuclear que, aunque todavía no haya pasado por pruebas de laboratorio que son requeridas por un tema de emergencia pública, se autorice su uso. Y les decía que nos vamos a sentir familiarizados porque todos nosotros, si no es que la mayoría, tuvimos que ser vacunados en época de COVID, ¿verdad? Esas vacunas que a la larga han generado una gran cantidad de efectos secundarios, muertes, enfermedades raras, situaciones de salud. Pasaron gente de ser sumamente saludable a padecer ahora de todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que por la emergencia del COVID, la FDA hizo un levantamiento, digámoslo así, de ciertos requisitos, o sea, dijo, aunque la vacuna no haya pasado por pruebas de laboratorio, aunque no se hayan hecho pruebas clínicas, aquí hay que tratar de salvar, ¿verdad?, la mayor cantidad de población, aunque eso está pues ahí en discusión, pero el punto es que autorizan que se distribuya a pesar de no haber cumplido con todos los requerimientos, y esto obviamente para que haya sido posible fue porque las empresas que fabricaron las vacunas presentaron una EUA, una autorización de uso de emergencia. Este es un pequeño resumencito, ¿verdad?, de esos 6 requerimientos. Por si ustedes quieren darle una ojeadita, esto está en la diapositiva 26. ¿Ok? Avanzamos hacia otro tema, en este caso las prácticas fundamentales en la industria médica. Bueno, no sé si aquí alguno ha escuchado el término BPM o buenas prácticas de manufactura, ¿verdad?, por sus siglas. Si no lo han escuchado, vamos a ver en qué consiste esto. Bueno, estos son prácticamente todas las normas y los procedimientos que en las empresas
y en la sociedad, porque podemos decirlo así, en la sociedad se han confeccionado para garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de productos médicos y farmacéuticos. Estas prácticas abarcan la capacitación del personal, la higiene de instalaciones, el control de la calidad de los materiales y procesos y la documentación detallada de cada etapa de la producción, desde la materia prima hasta el producto final. Entonces, absolutamente todos los procedimientos, todos los documentos, todas las capacitaciones y cursos que ustedes y yo hemos recibido a lo largo de la vida y que tienen un enfoque en garantizar calidad, en garantizar seguridad, en garantizar eficacia, son buenas prácticas de manufactura o BPM. Ahora, ¿qué vamos a encontrar o cuáles elementos vamos a encontrar claves en las BPM específicamente para industria médica? Estos 5. Los componentes de las BPM van a incluir al personal, temas de instalaciones y equipo, tema de procesos y procedimientos, control de calidad y documentación. El personal, por ejemplo, ¿verdad? Como una buena práctica de manufactura es que esté debidamente calificado, capacitado y actualizado en sus funciones. Es súper importante que las empresas tengan programas de capacitación continua para garantizar que el personal sabe las reglas del juego, sabe cuáles son sus funciones, sabe cuáles son las regulaciones que deben seguirse, que también contiene o posee habilidades y formación técnica o especializada para que las labores que realiza las haga con eficiencia. Eso es una BPM o forma parte de las BPM. Las instalaciones y equipos, también es súper importante que existan muy buenos programas en la empresa de mantenimiento de las áreas, ¿verdad? En temas de higiene, limpieza, orden. También en cuanto al manejo del equipo, que esté calibrado, que haya un buen programa de mantenimiento, que esté controlado regularmente para asegurar que funcione bien. Y esta segunda línea, vean que está resaltada en amarillo porque vamos a ampliarla en un ratito, que es un tema súper fundamental para la industria médica. Los procesos y procedimientos, bueno, esto es importante. Si ustedes han trabajado en empresas totalmente diferentes a industria médica y pensaban que en esas empresas habían procedimientos, ustedes no saben todavía lo que son los procedimientos hasta que se ingresa a industria médica, donde absolutamente todo se rige por procedimientos muy detallados que tienen que estar documentados, ¿verdad? Dentro de cada etapa del proceso, porque lo que se busca es asegurar la consistencia, la estandaridad en los procesos. En industria médica es inaceptable que, por ejemplo, si yo tengo a María Ángel y a Chester, dos colaboradores participando en la elaboración del mismo dispositivo médico, es inaceptable que ellos dos terminen con un producto diferente. Si es la misma línea de producción, si es para el mismo cliente, el producto que haga María Ángel y el que haga Chester debe ser idéntico, porque debe regirse por procesos y procedimientos que por supuesto ellos deben conocer y acatar. Y eso es parte de las BPM. El control de calidad se verifica siempre, ¿verdad? Desde lo que son las materias primas hasta todos los controles que se han llevado a cabo durante la operación, y de esta manera se garantiza que el producto final sí cumpla con los estándares. Y por último, la documentación, que tiene que ver con la 3, pues absolutamente todo tiene que estar respaldado. Decía un jefe mío hace muchos años, los papelitos hablan. Bueno, y podrá alguien decirme, profe, pero es que ya no se usa papel, ahora todo es digital. Bueno, no importa. Podemos decir que todo debe estar documentado físico o digitalmente, y debe haber un respaldo, porque ahora con la parte tecnológica que tenemos todo a un clic, ¿verdad? De distancia, así como está esa facilidad de tener información rápida y oportuna, también hay riesgos, ¿verdad? Y aquí esto no lo podemos dejar de lado.
riesgos a que sea hackeado, a que entren virus, a que se borre la información. Entonces, bajo esas situaciones pueden también o deben también considerarse todos los procedimientos requeridos para respaldar y proteger la información, que es muy valiosa. ¿Y para qué se respalda? Porque si no hay información evidente de lo que ha ocurrido, es como si nunca hubiera pasado. Si yo digo, mire, es que nosotros la semana pasada, el día miércoles, hicimos un cambio en el procedimiento, cambiamos la forma de hacer la limpieza y ahora los resultados son óptimos. No entendemos por qué pasó este evento. Lo primero que van a decir es, ok, muéstreme cómo fue que hicieron el cambio el día miércoles, qué fue lo que hicieron. Yo no puedo decir, no, pero sí lo hicimos, sí, pero muéstremelo. No, es que no tengo forma de mostrárselo. Eso es como que no hubiera ocurrido. Todo debe estar documentado y en adelante, para los que no conocen o tienen poca información acerca de industria médica, vamos a ir agregando, ¿verdad?, a nuestro conocimiento base que en este tipo de negocios todo tiene que estar respaldado. La palabra no basta, todo tiene que estar documentado y respaldado para poder hacer frente a cualquier cuestionamiento, para poder hacer frente a auditorías y también para poder demostrarle a un cliente que lo estamos haciendo todo de acuerdo a normas o a estándares. ¿Cuáles son los objetivos principales de las BPM en la industria médica? Bueno, 4 en concreto. Primero, garantizar la seguridad del paciente y esto se ve cuando se minimizan los riesgos de contaminación, los defectos y los errores que pueden afectar la salud de los pacientes. También la calidad del producto, lo acabamos de abordar, ¿verdad? Se puede asegurar que los productos médicos y farmacéuticos sean seguros, eficaces, de alta calidad y con la concentración correcta de ingredientes activos. Cumplimiento normativo. Permite a las empresas cumplir con requisitos regulatorios establecidos por las autoridades de salud. En Costa Rica, el Ministerio de Salud tiene sus exigencias. A nivel internacional, ya vimos al menos que la FDA, ¿verdad?, siempre va a estar con la lupa vigilando todas las operaciones y transacciones donde se involucren dispositivos médicos. Y la mejora continua, que fomentan sistemas integrales de calidad total. Y esto se traduce en una mejora constante de los procesos y las adaptaciones a nuevas exigencias. Cuando hay BPMs bien, o más bien hechas una cultura, ¿verdad?, empresarial, hay mayor facilidad de crear también filosofías de mejora continua, porque si un procedimiento que ayer resultó ser un éxito, hoy lo podemos mejorar y mañana también lo podemos mejorar. Estamos dentro de esta lógica de mejora continua que permite que cada vez ofrezcamos mejores experiencias para el cliente. Recordemos que no solamente en industria médica se debe pensar en vender, ¿verdad?, un producto que mejore la calidad de vida del paciente, sino también en que esa experiencia sea insuperable, ojalá por nuestros competidores. Y hablando, ¿verdad?, de algunos de estos temitas propios de las BPM, vamos a desarrollar lo que es la higiene. ¿Qué es la higiene? Bueno, esto es una práctica de limpieza, es el conjunto de hábitos que mejoran la salud personal, familiar y comunitaria, previniendo enfermedades e infecciones. Se puede lograr a través de procesos de limpieza y desinfección que, aunque son distintos, se complementan. La limpieza, por ejemplo, elimina la suciedad visible y la materia orgánica a través del uso del agua y de detergentes, mientras que la desinfección elimina virus, bacterias y hongos de superficies previamente limpiadas usando productos químicos. Se deben siempre realizar en ese orden, o sea, primero limpio, después desinfecto. Y cuando voy a hacer este proceso, debo empezar siempre por las zonas más altas y hacia las más bajas, porque pues obviamente entre más alto, menos suciedad o menos exposición, ¿verdad?, a contaminación.
Si lo hiciéramos al revés, llevaríamos toda la carga de contaminación que está, por ejemplo, en el piso hacia las paredes. Eso no tendría sentido. También hacerlo de las zonas más limpias hacia las más sucias, porque si no contaminamos todo. Y por supuesto, muy importante que es clave seguir siempre las indicaciones del fabricante de esos productos químicos que se utilizan para limpiar o desinfectar. Entonces recordemos, primero limpiamos, después desinfectamos. No podemos hacerlo al revés. La limpieza se logra con el uso de agentes limpiadores como compuestos alcalinos, compuestos ácidos, detergentes sintéticos y limpiadores solventes. En cambio, la desinfección se logra con el uso de agentes desinfectantes como el vapor o el agua caliente, o también con el uso de compuestos químicos como el cloro, el yodo o el amonio cuaternario. Los microorganismos se pueden destruir al entrar en contacto con el agua caliente o el vapor. No es un método muy utilizado, no porque sea malo, por el contrario, es el mejor. El problema es el consumo eléctrico. La eficiencia de estos desinfectantes depende de muchos factores, como por ejemplo el tiempo de exposición, la temperatura, la concentración, entre otros. O sea, yo inclusive puedo hacer una limpieza a profundidad buenísima, que cuando yo voy a hacer la etapa de desinfección, si yo omito o no leo las indicaciones del fabricante de ese, por ejemplo, compuesto químico que voy a usar para desinfectar, y en las instrucciones decía, manténgase en una zona oscura, lejos de la luz solar. Y resulta que yo el recipiente lo tenía ahí en la parte de atrás de la empresa donde le pegó el sol durante un mes. De nada me sirve el pasar a la etapa de desinfección porque ya ese producto no cumple con la especificación, no va a generar, ¿verdad? El objetivo buscado porque probablemente su contenido se dañó. Entonces es importante considerar el tiempo de exposición. Hay productos que hay que dejarlos, ¿verdad? Ahí reposar para que surjan efecto. La temperatura también es clave, ambientalmente puede generar, ¿verdad?, una reacción no positiva. La concentración, hay productos que se tienen que aplicar puros y otros hay que hacer mezcla, ¿verdad? Y si hay que hacer mezcla, no se hace al ojo, ¿verdad? No es como en nuestras casas, que cuando uno va a hacer ahí alguna receta y le preguntan a uno, ¿y cuánta sal le pone? Ay, ahí el cálculo. No, esto no funciona igual. Hay que leer qué es lo que dice la etiqueta, utilizar los instrumentos adecuados para hacer las mezclas. ¿Qué papel juega el alcohol en la limpieza y la desinfección? Y siempre me pasa, ¿verdad? En este punto, para los que ya tienen experiencia en industria médica, siempre preguntan, profe, pero usted no ha hablado del alcohol, y el alcohol parece ser el agua bendita en industria médica, a todo el mundo se la recetan, ¿verdad? Para arriba y para abajo. Bueno, es importante aquí esclarecer lo siguiente. El alcohol, ¿verdad? Cuando hablamos principalmente del etílico o el isopropílico, ellos son antisépticos, ¿verdad? Y son utilizados o pueden ser utilizados para desinfectar porque tienen la capacidad de dañar la membrana celular de los microorganismos y desnaturalizar, perdón, sus proteínas. ¿Esto qué es lo que representa? Que cuando utilizamos el alcohol y hay microorganismos presentes, los vamos a inactivar y las bacterias se van a morir. Ahora el alcohol, ¿verdad? La eficacia que tiene va a depender de la concentración. Generalmente se habla, ¿verdad?, que lo óptimo está entre un 60 a un 90%. Tiene particularidades, eso sí, el alcohol tiene una rápida evaporación y tiene la capacidad para disolver grasas y residuos. Esto obviamente lo hace ideal para limpiar superficies y para preparar la piel antes de procedimientos médicos. Y como mencioné, tenemos el alcohol etílico y el isopropílico. El etílico, ¿verdad?, es común en la desinfección de piel y superficies, especialmente en entornos médicos a concentraciones del 70%, mientras que el isopropílico, aunque igualmente se utiliza para desinfectar, es particularmente útil para disolver grasa,
suciedad y residuos de superficies, y pues el detalle es que se evapora muy rápido. Y siempre me gusta aquí acotar un dato, ¿verdad? Por ahí interesante que había compartido una ex alumna hace un tiempo atrás, que parece que había un estudio, realmente no sé si esto ya se publicó, donde se estaba indicando que a raíz de que el alcohol se evapora, pues el vapor, ¿verdad? En ciertas áreas o cuartos limpios o controlados comunes en industria médica podrían estar representando una condición de contaminación del ambiente. Dato curioso, ¿verdad? No es algo, repito, que se haya así como que eh, hecho muy popular, más sin embargo lo pone uno a pensar, porque sin industria médica, pues el tema de los controles es muy estricto, y es curioso pensar que uno de los productos que se utilizan diariamente y constantemente, cuidado, y podría estar generando, ¿verdad?, un efecto secundario de contaminación en el aire. Bien, entonces, retomando el tema de la limpieza y la desinfección, creo que quedó bien clarito, ¿verdad? Primero se limpia, después se desinfecta, pero hablar de limpiar y desinfectar así de forma tan generalizada podría representar para algunos confusiones, y que alguien diga, ay, sí, pero bueno, limpiar para mí es hacerlo así, pero resulta que para Juanita limpiar es otra cosa. Entonces mejor vamos a ver el proceso estándar. Cuando hablamos de limpiar, estamos considerando, deberíamos de considerar 4 etapas. Primero, preparar el área, o sea, retirar todos los objetos y los alimentos que estén en esa zona que hay que limpiar. Segundo, eliminar la suciedad gruesa usando un paño seco o barriendo si es en el piso, ¿verdad? Para retirar el polvo y los restos visibles de suciedad. El tercero es lavar con detergente las superficies, ¿verdad? Obviamente usando agua y frotando el área si fuera necesaria con un cepillo, ¿verdad? O con cualquier otro instrumento de limpieza que tengamos a mano. Y por último, enjuagar, ¿verdad? Aquí habría que eliminar el detergente con más agua para evitar que no quede ningún residuo del mismo. Aquí, súper importante recalcar, para temas de limpieza y desinfección necesitamos utilizar equipo de protección personal, guantes, gafas, mascarillas, ¿verdad? Siempre en todo caso velando por nuestra seguridad, y evitando así pues alguna situación, ¿verdad?, que nos ponga en riesgo. Cuando se ha logrado correctamente este proceso de limpieza, podemos hablar de la segunda etapa, que sería el proceso de desinfección. Aquí vean que la primera etapa es verifique que se haya limpiado. Si la superficie no se ha limpiado, ni ustedes ni yo nos podemos poner a desinfectar, porque o sea, simplemente es perder el tiempo, no va a funcionar bien. Si ya estamos claros de que fue limpiada la zona o el área, ahora sí, aplicamos el desinfectante, siguiendo, muy importante, ya lo he dicho, las indicaciones del fabricante. Si hay que usar alguna cubeta, un pulverizador, un paño, en fin, ¿verdad? Cualquiera que sea el método. Luego hay que dejarlo actuar, o sea, permitir que el desinfectante permanezca en la superficie el tiempo que el fabricante haya recomendado, ¿verdad?, en la etiqueta. Esto es súper importante. Luego, lo que se hace es aclarar que esto lo podemos lograr. Permítame un momentito. Un segundito, por favor. Aclarar sería enjuagar, ¿verdad? Llamémoslo así, por primera vez con agua. Ese producto es importante aquí. Vean que dice si es necesario, porque hay desinfectantes que no requieren enjuague, o sea que usted los colocó y ahí los dejó queditos. Otros, por el contrario, hay que eliminarlos, ¿verdad? Quitarlos de la superficie. Y si con un
un enjuague o un solo enjuague no es suficiente, pues habría que volver a enjuagar, ¿verdad? 2, 3, 4 veces hasta las que refiera el fabricante, de manera que el área haya quedado correctamente tratada. Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden afectar la eficiencia de un proceso de limpieza? Vean, yo puedo tener claro cómo hacer la limpieza, pero hay cosas que podrían hacer que ese proceso falle. Y vamos a ampliar estos 7 puntos a continuación. Por ejemplo, hay que tener claro cuál es el tipo de suciedad que hay que remover. La suciedad puede clasificarse como gruesa, por ejemplo, si encontramos en el piso hojas, ¿verdad? Eso es algo grueso. O podemos hablar de suciedad fina, por ejemplo, polvo o arena. O suciedad líquida, porque hay agua o aceite. Otros tipos de clasificar la suciedad podría ser dependiendo de qué tan fijada esté la suciedad a la superficie. Hay suciedad que está libre, o sea que es fácil de remover. Hay otra que está adherida, que va a requerir un poquito de más trabajo. Y también hay una que está, adherida o incrustada, que va a requerir, como les decía, más fuerza, ¿verdad? O más tiempo para lograr quitarla. Entonces, no es lo mismo que yo les diga, jóvenes, hay que ir a limpiar, qué sé yo, la mesa donde comemos, hay que ir a limpiar el baño. Hay suciedades de suciedades y de eso va a depender qué tan eficiente resulte ser el proceso de limpieza. Si yo quiero ir a tratar un servicio sanitario igual a como trato la mesa de comedor, probablemente no sea muy eficiente, ¿verdad? Ese resultado. La calidad del agua, pues para limpiar vamos a ocupar agua, sí o sí. Así que esta debe estar libre de cualquier agente patógeno, de metales tóxicos o de cualquier olor extraño. El agua no tiene que oler a nada. Cuando se utiliza el agua se recomienda hacerlo con manguera, ¿verdad? Ojalá que esa contenga una pistola de hule, no de metal, para evitar corrosión que termina contaminando el agua. Y si no se utiliza manguera, pues también se puede trabajar con estañones o baldes, siempre y cuando estos obviamente estén limpios y se mantengan tapados para evitar que se contaminen. También otro elemento que puede afectar es el tipo de detergente que se utiliza. Así como hay tipos de suciedad, hay detergentes para cada tipo de suciedad o superficie. Y eso hay que tenerlo pues bien clarito. La temperatura del agua. Decíamos hace un ratito, ¿verdad? Que una de las mejores recomendaciones es el uso de agua caliente. Sin embargo, ¿verdad? Por un tema pues, de consumo eléctrico no es muy usado. Sin embargo, si se pudiera utilizar, es importante trabajarla con una temperatura adecuada, porque si la temperatura supera 80 grados centígrados, lo que vamos a hacer es recocinar la suciedad y por ende esta se va a adherir o a incrustar y entonces nos sale, perdónenme la expresión, más caro el caldo que los huevos, ¿verdad? Porque queriendo limpiar, más bien estamos haciendo que se dificulte más el proceso. La temperatura correcta o la recomendada está entre 65 y 80 grados centígrados para lograr hacer una correcta desinfección térmica. También la velocidad o la fuerza, ¿verdad? Con la que se aplique el agua de lavado va a favorecer la remoción de la suciedad de la superficie y obviamente el tipo de instrumentos que se utilicen para hacerlo, cepillos, escobas, palas, etcétera. Todos estos deben estar en buenas condiciones y siempre mantenerse limpios, no deben guardarse sucios. El tiempo de contacto con el detergente, ¿verdad? El tiempo de repose puede ser de 5 minutos o más para asegurar su acción contra los microorganismos, pero en todo caso, para ir a la segura, leamos la etiqueta del fabricante para que hagamos un buen manejo de los detergentes. La concentración del detergente, otro detalle que también hace un momentito mencionaba, es súper importante ver lo que dice el fabricante.
si la sustancia hay que mezclarla o diluirla o se mantiene pura. Para los casos donde hay que diluirla en agua, ¿verdad? Hay que trabajar con tiras verificadoras para poder garantizar que la mezcla tiene el nivel adecuado o recomendado. Muy interesante este último dato que vemos en las últimas líneas. Si por un descuido no logramos hacer la mezcla correcta y la tira de verificación pues nos lo hace ver, no debemos ponernos a jugar como que eso fuera una sopa. Voy a echarle un poquitico más, voy a echarle un poquitico más de agua, un poquito más desinfectante, ya casi el arreglo, ya casi, no, ¿verdad? Porque el estar en esa jugadera, ¿verdad? De poner más agua, de quitar o de esto y que lo otro, simplemente estamos botando la plata. Y la plata no es nuestra, la plata es de la empresa fue la que compró el producto y la sustancia. La recomendación es que si cuando usted hizo la mezcla no logró dar con el punto exacto de ella, no utilice la mezcla, vuelva a hacer una nueva. Ahora, las mezclas, ¿verdad? De estos desinfectantes o productos de limpieza, en caso de haberla hecho mal, no se pueden tampoco tirar, ¿verdad? Por el desagüe, así como cualquier otro producto. Generalmente en industria médica se utilizan productos industriales y estos pueden ser muy nocivos para el medio ambiente. Otro tema a considerar. Para todo esto entran de lleno las BPM. Deben existir procedimientos inclusive para guiar al colaborador si se equivoca en las mezclas de sustancias químicas. ¿Qué hace? Y no dejarlo a la libre a que, mira, me lo voy a llevar para la casa. Mira, lo voy a ir a tirar allá en la pila. No, mire, es que atrás de la empresa hay un lote baldío, allá voy a ir a tirar. No, o sea, debe haber un procedimiento y seguirlo al pie de la letra. ¿Ok? Y siempre hablando de temas de limpieza, vamos a hablar de lo que es la línea de producción. ¿Qué es la línea de producción en industria médica? Bueno, es ese conjunto de estaciones, de equipos, operarios, herramientas y procesos organizados de manera secuencial para fabricar un dispositivo médico o para realizar una etapa específica del proceso. Así que una línea de producción puede abarcar estaciones de trabajo, mesas de ensamble, equipos automatizados o semiautomatizados, bandejas, tolvas de materiales, herramientas, documentación, identificación visual y contenedores, por mencionar algunos elementos. Ahora, ¿para qué vemos líneas de producción? Porque estamos hablando de limpieza, ¿cierto? Y entonces, entendiendo lo que es una línea de producción, podemos ampliar los elementos, el entorno, las áreas que pueden ser limpiadas y desinfectadas. Entonces, en industria médica debe existir un enfoque muy práctico para el operario. La limpieza de línea es un procedimiento obligatorio que se hace antes de iniciar un lote, después de terminarlo o cuando hay un cambio de producto, de material o de configuración. Su objetivo, recordemos, la limpieza, de eso estamos hablando, es garantizar que no haya mezclas, contaminación, errores de etiquetado o materiales incorrectos. Muchachos y muchachas, un error de limpieza o un error de no haber limpiado es muy caro para esta industria. Así que hay que asegurarse de que la estación de trabajo esté libre de materiales del lote anterior, que no existan etiquetas viejas, componentes incorrectos o documentos vencidos, que el operario arranque con una línea ordenada, identificada y segura, y que se eviten mezclas de productos, que es una desviación crítica en dispositivos médicos. ¿Cuáles son los pasos generales del proceso? O sea, lo que tiene que hacer el operario en este tema.
Primero detener la producción anterior y retirar cualquier material sobrante, limpiar físicamente el área con los métodos autorizados, inspeccionar visualmente que todo esté vacío y limpio, verificar contra la lista de limpieza de línea para que no hayamos omitido ningún paso, firmar y fechar el formato de limpieza, llamar al supervisor o al de calidad para verificar finalmente el proceso e iniciar la producción solo hasta tener la liberación oficial. O sea, cuando ya tenemos el visto bueno de que todo está correctamente. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala limpieza de línea? Bueno, desde el punto de vista del operario, se pueden generar reprocesos del lote completo, pueden darse desviaciones en calidad, paros de línea que afectan la producción, riesgo de retiro del mercado o de recall si sale un producto mezclado, ¿verdad? Impacto en auditorías y por supuesto impacto en métricas de desempeño y confiabilidad del operario. Así que si la pregunta es, ¿me puedo jugar el chance y no limpiar? Porque qué pereza, qué cansado, no me están viendo. No, no nos podemos jugar ese chance porque sería muy imprudente, muy irresponsable de nuestra parte tener una conducta así. Ponemos en riesgo no solo la operación de la empresa, ponemos en riesgo la salud, la integridad de pacientes y eso no se vale. Y siempre me van a escuchar cada vez que yo quiera hacerles el recordatorio en este programa. Cuando ustedes escuchen el término paciente, probablemente en sus mentes se dibuje, ¿verdad?, la silueta de una persona sin rostro y tal vez no tenga tanto significado. Pero ¿qué pasa si yo les pido a ustedes, piensen que en lugar de esa silueta sin rostro, tenga el rostro de un familiar de ustedes, de esa persona que ustedes tanto aman, tanto quieren, tanto estiman? La cosa cambia cuando pensamos o personalizamos al paciente como alguien que puede ser de nuestra familia o alguien muy cercano a nosotros. Si nosotros quisiéramos que en nuestra familia, ojalá nunca nadie se enferme, pero si alguien se enferma, tuviera el mejor servicio, la mejor atención y los mejores productos, y nosotros en algún momento, o ya lo estamos haciendo, estamos participando en la elaboración de productos que pueden mejorar la calidad de vida de las personas, ¿por qué no hacerlo bien? ¿Por qué no seguir las indicaciones? ¿Por qué no cuidar que nuestro esfuerzo sea el mejor para que esos productos verdaderamente sean seguros? ¿Ok? Otro elemento también clave en temas de limpieza, ¿verdad?, y de las BPM es el almacenamiento. ¿De qué? De todas las sustancias que se utilizan para limpiar y desinfectar. No sé si ustedes lo sabían, pero la mayor cantidad de accidentes que ocurren en las empresas, es más, se habla de un 20%, tienen que ver con un mal manejo del almacenamiento de los materiales. No es lo mismo que yo les diga a ustedes, vamos a almacenar cajas vacías, a que estemos pensando en almacenar sustancias químicas que se utilizan para limpiar y desinfectar. Las intoxicaciones causadas por ese tipo de productos son más comunes de lo que pensamos. E inclusive, antes les comentaba, el tirarlos, ¿verdad?, el desechar mezclas de detergentes porque fueron mal elaboradas o porque se vencieron, también debe ser tomado con mucha precaución porque podríamos poner en riesgo el medio ambiente y a otras personas. Entonces no podemos hacerlo a la ligera. Siempre tiene que estar todo dentro de los parámetros autorizados. Y por supuesto, durante el almacenamiento de estas sustancias, también debemos seguir algunas indicaciones que vemos a continuación. Por ejemplo, hay que, en el caso del departamento que se encarga de hacer las compras de este tipo de sustancias, siempre la recomendación es que elijan sustancias químicas lo más inocuas posibles, o sea, que sean lo más seguras
de usar. Que el lugar que se identifique para el resguardo de estas sustancias tenga una buena ventilación, que haya una buena protección frente al calor, a la luz del sol o a la humedad, porque a veces estos factores ambientales pueden dañar o variar la composición de las sustancias. Garantizar que los recipientes donde se contienen estas sustancias siempre estén cerradas y evitar que hayan derrames. Disponer de zonas específicas para este almacenamiento. Es inaceptable que no hayan buenas prácticas de manufactura en este tema y que los baldes y las pichingas de sustancias o de desinfectantes o de limpieza anden tiradas por toda la planta. Jamás. Debe haber una zona, un área específica para almacenar estas, que ojalá esté bien señalizada, que sea fácil de identificar dónde está y que ojalá esté lejos de la operación, porque frente a una situación de derrame, esto pues no ponga en riesgo, no la ponga en riesgo. Aclarar también cualquier tipo de incompatibilidad que tengan productos químicos. Vean, parece mentira, pero hay productos químicos que no pueden estar ni siquiera uno a la par del otro. Y esto hay que contemplarlo. Todo debe estar siempre rotulado y etiquetado para que tampoco vayan a darse confusiones y creyendo que este balde tenía la sustancia X, resulta que no, tenía la sustancia y yo vine y la apliqué sobre una superficie y dañé y generé contaminación. Entonces tiene que estar todo etiquetado. Debe también darse un buen ordenamiento de este tipo de sustancias para que haya un fácil acceso al lugar y no que la gente ande literalmente brincando y saltando y haciendo malabares para ver si logra llegar donde está alguno de estos productos. Eso generaría más bien un riesgo de accidente. Respetar siempre todas las recomendaciones del etiquetado que el fabricante haya asignado al envase. Equipar a los trabajadores con los equipos de protección personal requeridos para su manipulación, evitando irritaciones o intoxicaciones. En el caso de que exista algún derrame, la empresa debería de contar con bandejas o cubetas para retener ese derrame y evitar que se extienda, ¿verdad?, más de lo recomendado. Que también deben existir productos químicos que absorban los derrames, obviamente que sean compatibles con la peligrosidad de la sustancia en sí. Nunca reutilizar envases, ¿verdad?, para hacer mezclas de productos que no hayan sido los originales que ellos traían. A veces yo sé que uno, pues tal vez con el buen afán de reutilizar, ¿verdad? Ay, mire, me sobró, no sé, aquel galón donde yo tenía cloro, voy a darle una buena enjuagadita y voy a aprovecharlo para meter aquí adentro, no sé, yodo. Y tal vez, ¿verdad?, aunque nosotros hayamos creído que esa enjuagada bastó, tal vez haya quedado alguna partícula adentro y la colocación de una sustancia totalmente distinta genere alguna reacción, ¿verdad?, o se dañe el contenido nuevo. Y siempre también dentro de un buen manejo del almacenamiento es trabajar con un buen método de inventario para ir consumiendo los productos que están más prontos a vencerse, de manera que no sea al contrario, que por un mal manejo estén quedando rezagados sustancias que ya están vencidas. ¿Alguna pregunta, muchachos, muchachas, o algún aporte que quieran hacer acerca de lo que vimos el día de hoy? Todo clarito, chicos, chicas. Ok, gracias por confirmar, excelente. Bueno, el examencito de esta clase igualmente ya está disponible aquí en plataforma. No sé cómo me les ha ido, ¿verdad? Ya con los dos primeros exámenes de este primer módulo.
No sé cómo se han sentido también con la plataforma. Yo esperaría que ya un poquito más tranquilos, más relajados, con menos preocupaciones. Y si no, recuerden que siempre yo estoy abierta a poder atenderles vía correo electrónico, ¿verdad? Cualquier consulta o duda que tengan. Es importante siempre, siempre ser bien claritos, ¿verdad? Y directos con las consultas o peticiones que hacen a través del correo electrónico. Ya me ha pasado que a veces mandan correitos, ¿verdad? Este, y dan un montón de información, pero al final no preguntan nada. O dan mucha información, pero no la que se requería para poder colaborarles. Entonces, para ir agilizando los tiempos de respuesta, porfa, intentemos ser bien, bien específicos, adjuntar fotos tal vez de la consulta, si es del material o del examen, de una vez para también poder colaborarles si fuera el caso. Qué dicha ahí a la compañera que logró, o sea, que le ha ido bien con la plataforma, con el examen. Lo hice con tiempo. Zaira, disculpe, es que no le comprendí. Me pones ahí, lo hice con tiempo, me falló la aplicación. Tal vez si me aclaras un poquito más porque no entiendo lo que quiere decir. Alguien más que quiera hacer alguna consulta o si alguien quiere compartir, ¿verdad? Alguna experiencia relacionada con la plataforma, con alguna duda de los exámenes en general. Ya para la otra semana, Dios mediante, tenemos la última clase de este primer módulo. Vean que el tiempo, esto va rapidísimo, como solamente nos vemos un ratito a la semana. El proceso es bastante rápido. No sé si tal vez la compañera Zaira, si gusta, se queda al final para poder atenderla por el micrófono y así poder yo entonces despedirme del grupo. Chicos, chicas, que tengan una feliz noche. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, la próxima semana. Y ya saben, cualquier cosita a través del correo electrónico. Que tengan una buena noche. Chao. Y la compañera con la consultita, si gusta, se queda, porfa, para poder atenderla por aparte. Gracias. Chao.